Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes, de miel silvestre. Acudía a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión, y no se hagan ilusiones, pensando que tienen por padre a Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Él tiene el bieldo en su mano, para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero, y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada recibimos el mensaje de nuestro Señor que nos llamó a estar preparados, es decir, a vivir siempre en estado de gracia. El día de hoy, el mensaje que nos tiene Dios es que nos está llamando a la conversión, a la penitencia, a arrepentirnos de nuestros pecados, a cambiar nuestra vida. ¿Y qué es la penitencia? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es, de acuerdo a San Francisco de Asís, no es tanto el decir que yo soy una mala persona y sentirme mal y sentir mucho remordimiento y estarme ahí tirado a la tragedia, pensando que no hay esperanza para mí. No es, el arrepentimiento no es caer en la desesperación. Al contrario, el arrepentimiento es cambiar de dirección en nuestra vida, es convertirnos, es dejar atrás el pecado y es orientar nuestra vida hacia Dios. En otras palabras, a lo que el Señor nos está llamando el día de hoy es a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? De escoger a Dios en lugar de escoger el pecado, de escoger la virtud en lugar de escoger el mal o el vicio. Es decir, de escoger la vida en lugar de escoger la muerte. Necesitamos hacer una decisión, y una decisión profunda, deliberada y comprometida por Dios. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que Dios siempre es el que tiene la iniciativa. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa buena en la vida espiritual, estamos respondiendo a la iniciativa de Dios. Dios nos ha llamado primero, nos ha amado primero y nos ha llamado primero antes de que nosotros podamos responder. Entonces, ¿cómo respondemos a este llamado al arrepentimiento, a este llamado a la penitencia? Yo creo que la clave, la llavecita, digamos, para esta llamado a la penitencia, para responder al llamado a la penitencia, es el pasaje, el versículo donde el Señor nos dice a través de San Juan Bautista que Jesús es el que nos bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Cuando Juan Bautista habla de nuestro Señor Jesús, dice: yo no soy digno ni de quitarle sus sandalias. Y nos dice, Él, Jesucristo, es el que los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué es importante que el Señor nos bautice con Espíritu Santo y con fuego? Pues porque al principio del Evangelio, San Juan Bautista nos dice que den frutos
den frutos, obras de conversión, frutos dignos de arrepentimiento. Y nosotros necesitamos dar fruto bueno en nuestra vida. ¿Cómo damos este fruto? El fruto que damos no es por nuestras propias fuerzas, sino que es fruto del Espíritu Santo. Y aquí me quiero referir a la carta a los Gálatas, capítulo 5, donde San Pablo habla acerca del fruto de la carne y del fruto del Espíritu. Y también al Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 1832, cuando nos habla que la tradición de la Iglesia nos da 12 frutos del Espíritu Santo. Estos frutos del Espíritu Santo, los voy a mencionar, son amor, alegría, paz, paciencia, longanimidad, o sea, amabilidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Todos estos frutos, nos dice el Catecismo, son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo, que son como primicias, primeros frutos de la vida eterna. Este artículo nos muestra que el fruto, estos frutos de conversión, frutos dignos de arrepentimiento que nos llama San Juan Bautista, son realmente producto de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida. No es algo que nosotros podemos producir solamente con ser seres humanos. Es algo que necesariamente requiere la intervención de Dios. Es un milagro de la gracia de Dios, que nosotros podamos dar estos frutos de alegría, de paz, de amor, de generosidad, de mansedumbre, de fidelidad. Todos estos frutos de castidad, de modestia, de continencia, son obra de Dios, son milagros de gracia en nuestra vida. Y por eso es la clave del Evangelio de hoy, el que reconozcamos en Jesucristo como el que nos bautiza con el Espíritu Santo y el que nos hace capaces de dar frutos dignos de conversión. Y esa es la buena noticia, que la vida cristiana no depende de nuestras fuerzas, porque pues si depende de nuestras fuerzas no vamos a llegar muy lejos, sino que depende de la gracia de Dios que actúa en nosotros y a través de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Más que, bueno, claro que nosotros necesitamos mostrarle a Dios en un acto de obediencia que queremos volver nuestras vidas hacia Dios, y lo hacemos cuando buscamos a Jesucristo, cuando buscamos de Él recibir esta gracia para poder cambiar nuestras vidas, nuestra vida. Y lo que necesitamos hacer es, como en el Evangelio de San Juan, cuando dice Jesús, el que tenga sed, que venga a mí. El primer paso es ir a Jesucristo y luego que beba, que reciba de Jesucristo este Espíritu Santo. En el Evangelio de San Lucas, el Señor también nos dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un huevo, le da una serpiente o un escorpión? ¿O quién si le pide un pan, le da una piedra? Y dice el Señor, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Y esta es una promesa de Cristo y una promesa de nuestro Padre, que si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, nos lo va a dar. Y no importa dónde estemos en nuestra vida espiritual, si yo estoy viviendo en pecado, yo puedo hacer esta oración al Señor, dame Señor el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a venir, me va a convencer de mi pecado y me va a dar la gracia del arrepentimiento y de volver al camino de Dios. Si yo estoy viviendo una vida en la gracia de Dios, pero quizás he caído en la mediocridad, yo puedo volver al Señor, pedirle el Espíritu Santo para que encienda en mi corazón el fuego de su amor y pueda darme la gracia de la conversión, de salir de mi mediocridad para vivir una vida fervorosa por Dios. Y así el Espíritu Santo, que también es llamado el santificador, Él nos va a dar la gracia de la conversión, porque todos, independientemente de dónde estemos en nuestra vida espiritual, en nuestra jornada, en nuestro camino hacia Dios, todos estamos en una necesidad profunda de conversión. Todos necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida en una manera más profunda para darme esta gracia de la conversión. Entonces, con este mensaje los dejo. Hay que ir a Cristo,
pedirle al Espíritu Santo y recibir de Él esta gracia de poder cambiar nuestras vidas y acercarnos más a Dios, particularmente durante este tiempo de Adviento en que nos estamos preparando para celebrar la Navidad y también prepararnos para la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y por favor hagan una oración por mí y yo también voy a hacer una oración por ustedes. Arrivederci. Chao, chao.